Hola amigos, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a otro nuevo video de su canal Impuestos para Inversionistas. En esta ocasión vamos a abordar el segundo video de esta miniserie que estamos haciendo sobre impuestos en bolsa de valores. Este segundo video se trata sobre dividendos nacionales que recibimos por invertir en acciones en la bolsa de valores. Si quieren ver el primer video que se trató sobre enajenación de acciones, les voy a dejar aquí en la esquina superior derecha una pequeña liga para que lo vayan a ver en caso de que no lo hayan visto. Les sugiero que vayan a verlo porque contiene información muy valiosa que les puede servir, y pues todos estos videos de esta miniserie van enlazados de cierta manera al tratarse todos sobre inversiones en bolsa de valores. Para el caso de este video que vamos a ver dividendos nacionales específicamente, en otro video más adelante veremos dividendos del extranjero que tienen un tratamiento un poquito diferente. Vamos a darnos cuenta que este procedimiento o lo que vamos a ver aquí aplica indistintamente si es para dividendos que provienen de bolsa de valores o dividendos de una empresa privada, por así decirlo, que no cotiza en bolsa. Realmente el tratamiento ante Hacienda fiscalmente es el mismo, entonces para uno o para otro este procedimiento sirve, aunque nosotros nos vamos a enfocar en dividendos de bolsa de valores porque es lo que se trata en este canal, ¿no? Dividendos para inversiones. Antes de comenzar, sí me gustaría hacer hincapié que el tema de dividendos en ley es un poquito extenso y un tanto complejo, porque lo que tratan de hacer en ley pues es normar y regular lo que es tanto para personas físicas, que seremos nosotros inversionistas, cómo hay que proceder, como para las personas morales, que son las que distribuyen estos dividendos, cómo deben de proceder para realizar todos sus procedimientos. Con el fin de no confundirlos, vamos nosotros a ver específicamente lo que nos atañe a personas físicas y cómo hacer nuestro cumplimiento, ¿no? Abordaremos un poquito también de lo que tienen que hacer las personas morales cuando eso nos impacte a nosotros, en cómo debemos declarar, calcular y todas estas cuestiones. Ahora bien, para comenzar, creo conveniente que estudiemos un poquito la anatomía, por así llamarlo, de una constancia de dividendos. La que tenemos aquí es una constancia, podemos verlo aquí abajito, de Grupo Bursátil Mexicano, de GBM. Es el broker que yo utilizo, pero debe ser lo mismo para cualquiera que utilices, ¿no? Ya sea que sea bolsa o no. Entonces, si utilizas Cuspid, si utilizas Bursanet, lo que sea, los elementos, la estructura va a ser un poquito diferente, pero los elementos que lo conforman son los mismos prácticamente. Ahora vamos a resaltar cuáles son los datos medulares que vamos a encontrar en nuestra constancia de dividendos. En primer lugar tenemos este dato que se llama tipo de dividendo utilidad distribuido, que en este caso dice proviene de CUFIN. Vamos a ver un poquito más adelante qué es la CUFIN. El segundo dato importante es el que encontramos justo a la derecha, monto del dividendo utilidad acumulable nacional. En este caso tenemos 172 pesos. Este es un dato importante que vamos a ver también más adelantito como el tratamiento que le debemos de dar. Debajo encontramos el monto del ISR acreditable nacional, que es el ISR que paga la persona moral por distribuir nuestro dividendo. Como tal no es una retención, sino que es un descuento y un dinero que él tiene que pagar para podernos distribuir este dividendo. En la parte de abajo vemos el monto base de la retención, 120.57 en este caso. Es el monto del cual se desprende toda esta información, el monto del cual parte el dividendo. Y justo abajo vemos impuesto retenido, que prácticamente es el 10% de la base, que este sí es una retención que nos hacen, ya no es un ISR que paga la empresa, sino que ya es nuestro, nos lo retienen y lo pagan. Y monto total de la operación, que prácticamente es el mismo del monto base que vimos de la retención. Vemos que hay más campos en esta constancia, sin embargo los que vimos que acabamos de revisar pues son los que prácticamente son de importancia y los que vamos a necesitar para efectos de poder declarar y hacer todos nuestros cálculos. No te preocupes si las cifras no te hacen mucho sentido ni los nombres, más las vamos a ir viendo paso por paso para que sepas a qué se refieren y dónde van en nuestra declaración. Ahora, antes de seguir avanzando, lamentablemente tenemos que darnos una vuelta por un poquito de teoría para poder saber qué pasos van a seguir y el porqué de lo que vamos a seguir platicando. Aquí tenemos un pequeño comparativo sobre el ISR. Para los que no sepan, las personas morales pagan y tienen una tasa fija, ellos pagan el 30% de su utilidad por concepto de ISR. Ya sabemos que todos hacemos nuestra declaración anual, las personas físicas es durante el mes de abril de cada año, se declaran los ingresos del año anterior y las personas morales lo hacen en marzo. Sin embargo, a diferencia de nosotros personas físicas, las personas morales tienen una tasa fija del 30%. Si ellos tienen un peso de utilidad, pagan el 30%. Si tienen 10 millones de pesos, pagan el 30%. Entonces ellos su tasa es fija. Por otro lado estamos las personas físicas, aquí lo vemos al lado derecho, que nosotros no tenemos una tasa fija, sino que
A nosotros se nos aplica un tabulador. Aquí vemos el ejemplo de la tabla para la declaración anual de 2022, que es la que estaremos utilizando para cuando declaremos en abril 2023 los ingresos de 2022. Aquí vemos que tenemos un tabulador que prácticamente, si nos vamos hasta la tabla hasta la columna de la derecha, que se llama por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior, vemos que ese es un porcentaje y va desde el 1.92 hasta el 35%. Si bien la tasa máxima es más alta, en las personas morales es el 30 fijo y acá puedes llegar hasta el 35, generalmente no es así, sino que conforme tu rango de ingresos que tengas en el año te vas a aplicar en uno de estos porcentajes y es el que te aplicaría para efectos de cuánto vas a pagar tú de ISR. ¿Y por qué comentamos esto anterior? Es justo para ver de dónde se desprende el primer campo que vimos en nuestra constancia, que se llama ¿proviene de CUFIN o no proviene de CUFIN? Entonces se van a preguntar ¿qué es la CUFIN? La CUFIN es prácticamente una cuenta que la ley del ISR le dice a las personas morales, únicamente ellos la llevan, las personas morales, que les dice que ahí es donde van a registrar todas las utilidades por las que ya pagaron impuestos. ¿Qué significa esto? Supongamos que nosotros como personas físicas tengamos, no sé, en nuestra cuenta de banco nos va cayendo dinero mes con mes y al final del año pues pagamos nuestra declaración anual, ¿no? Si nosotros pagamos la declaración anual y el ISR, el dinero que nos queda en nuestra cuenta de banco ya es dinero que ya pagó impuestos. Nosotros ya podemos disponer de él y hacer lo que queramos. Con las personas morales pasa igual. Solo que las personas morales, como están teniendo constantemente un flujo de entradas y salidas de dinero, una vez que ellos, supongamos que en 2022 tienen sus ingresos que van a declarar en marzo de 2023. Una vez que los declaren y paguen ISR, la ley les dice, ese dinero que ya te quedó después de que pagaste ISR, tu 30%, agárralo y regístralo en una cuenta que se llama cuenta de utilidad fiscal neta, que es justamente esta CUFIN. Esto se hace para que no se mezclen utilidades que ya pagaron impuestos con utilidades que todavía no pagan impuestos. Esto es así porque las personas morales tienen dos opciones para distribuirte tu dividendo. Pueden hacerlo de la CUFIN, o sea, de utilidades que ya pagaron su 30% de ISR, o pueden hacerlo de utilidades presentes que todavía no pagan ISR. Entonces se establece un procedimiento. Si proviene de CUFIN significa que ya pagó su 30% de ISR en su declaración anual. Si no proviene de CUFIN significa que no ha pagado impuestos y se le tiene que aplicar un tratamiento especial, un cálculo especial que la misma ley del ISR nos dice. Ahora, ¿cuál es este procedimiento especial que tienen que aplicar las empresas cuando distribuyan un dividendo que no ha pagado impuestos, o sea que no proviene de CUFIN? Para eso vamos a pasarnos al Excel para ver un ejemplo un poquito más dinámico. Aquí podemos estar viendo una tablita donde vamos a demostrar de dónde salen todas las cifras y qué es lo que aplican las empresas cuando distribuyen un dividendo que no proviene de CUFIN. Para este ejemplo y que puedan ver cómo cuadran todas las cifras, vamos a utilizar un dividendo origen de 120 pesos con 57 centavos, que prácticamente es el que tenemos en la constancia que acabamos de ver. Aquí tenemos nuestra constancia que tomamos de ejemplo. Vamos a tomar las cantidades de aquí para que vean de dónde resultan todas las cifras. Aquí abajo podemos ver que nuestro monto base de la retención son 120 pesos con 57 centavos, que es lo que vamos a poner en nuestro cálculo de Excel. Lo siguiente que les dice la ley que tienen que hacer las empresas es el dividendo origen, lo vas a multiplicar por este factor que ellos nos ponen ahí, que es 1.4286. Aquí podemos ver y esa va a ser nuestra base para el cálculo de ISR. Simplemente multiplicamos ese por el factor y nos da una base de 1.72.25. Que si vamos a nuestra constancia podemos ver que justamente ese monto es el que aparece como monto del dividendo de utilidad acumulable nacional. Vemos que es 1.72.24 por un centavo, pero prácticamente es esa cantidad. Después nos dice a esa base que obtuviste, los 172 pesos, lo vas a multiplicar por la tasa de impuesto que a ti te toca pagar. Como son personas morales, pagan el 30%. Entonces, prácticamente multiplicamos esta cantidad por el 30% y nos dan un ISR a descontar de 51 pesos con 67 centavos. Que si nos vamos a nuestra constancia, es la cantidad que viene justo abajo, llamada monto del ISR acreditable nacional. Aquí lo podemos ver, 51 pesos con 67 centavos. ¿Por qué nos descuentan eso? Porque justamente como no proviene de CUFIN y ya no han pagado impuestos, hay que hacerle ese descuento para podérnoslos entregar. Finalmente y en teoría hasta aquí nosotros tendríamos que recibir los 120 pesos que nos tocaron menos el ISR que nos va a descontar la empresa, la persona moral que nos distribuye el dividendo, lo que nos queda en 68 pesos con 90 centavos a recibir. Una vez que ya cruzamos todo este primer paso y ya la persona moral que nos distribuyó el dividendo nos quitó un pequeño cachito, bueno, en este caso nos quitó casi la mitad, pero nos quitó un porcentaje de nuestro dividendo. Ahora sí nos aplica una retención. Resulta que a todas las personas físicas que se les distribuye un dividendo se les debe de retener el 10% sobre el monto origen. En nuestro ejemplo esto sería el 10% de los 120 pesos con 57 centavos,
que serían 12 pesos prácticamente, 12 pesos con 6 centavos. Y aquí reitero, esta retención únicamente nos las aplican a las personas físicas. Cuando una persona moral le distribuye dividendos a otra persona moral, no le aplican este 10%, únicamente nos lo aplican a personas físicas. Esta retención del 10% desgraciadamente no es provisional, sino que es definitiva. Esto significa que nos las descuentan, la pagan al SAT, en este caso la casa de bolsa es la que lo descuenta y lo paga, y ese ya no se refleja ni en declaración anual ni en ninguna parte. Estos 12 pesos con 6 centavos simplemente nos los retienen, los pagan y ya no los volvemos a ver. Este tipo de retenciones son las que no nos gustan porque es definitiva, o sea, se paga y ya no lo podemos recuperar de ninguna manera. Cuando por otro lado las que sean provisionales, esas sí las podemos recuperar, significa que son justamente como su nombre lo dice, provisionales, y en la declaración anual pueden jugar a nuestro favor al momento de hacer nuestro cálculo anual. Las definitivas no, esas se retienen, se pagan y ya se olvidan para siempre. Hay una manera de evitar esta retención del 10% que no depende tanto de nosotros, sino de la persona que la distribuye, y eso es justamente un tema relacionado a la CUFIN. Lo que pasa es que cuando cada persona moral va haciendo su declaración de cada año, la utilidad que le queda de cada año pues la va encasillando. Esta es utilidad de 2015, esta es utilidad de 2016, después de impuestos, ¿no? Y así dividen su CUFIN de cada año. Si te redistribuyen un dividendo que provenga de una CUFIN de 2013 hacia atrás, no te aplican esta retención del 10%, así seas persona física. No es muy común que esto pase, pero sí llega a suceder que una empresa en bolsa distribuye un dividendo CUFIN, aquí creo que aparece, proviene de CUFIN 2013. Creo que así lo ponen, aunque sea anterior a 2013, así aparece. Y si llegas a tener en una constancia donde te aparezca que proviene de CUFIN 2013, te vas a poder dar cuenta que aquí donde dice impuesto retenido, que es prácticamente el 10%, no te va a aparecer nada, porque en esos casos no aplica. Es el único caso en el que no nos aplicaría como personas físicas este 10%, pero vale la pena tenerlo en cuenta. Si regresamos a nuestro Excel, vemos que la retención y el ISR retenido de 12.06 centavos son prácticamente los que tenemos aquí en nuestra constancia, ¿no? Entonces de esta manera ya podemos nosotros ver de dónde provienen todas las cantidades que tenemos en nuestra constancia. Nuestra constancia y los datos de la constancia nos los van a entregar independientemente de que provengan o no provengan de CUFIN. Y este cálculo que se hace aquí nos los van a entregar también. Justo por eso es que nos podemos dar cuenta que en este caso nuestra constancia sí proviene de CUFIN, y aunque proviniera de CUFIN hicieron el cálculo de este procedimiento que vimos ahorita, que es el que se hace cuando no provienen de CUFIN. Pero independientemente, era lo que nos decíamos al principio, esto le aplica a personas morales simplemente porque determina cómo ellos van a realizar su cálculo. Al final, si proviene o no proviene de CUFIN, únicamente le va a impactar a la empresa, porque si no proviene de CUFIN, ellos van a determinar de 120 hacia abajo para determinar los 68. Y si proviene de CUFIN, ellos van a tener los 68 pesos y van a determinar hacia arriba para tener estos tres datos, ¿no? Que son el monto base origen, la base ISR y el ISR a descontar. ¿Y por qué necesitan ellos estos datos? Pues porque nos los tienen que poner en nuestra constancia para que nosotros podamos realizar el cálculo que justamente nos va a llevar a que podamos acreditar este ISR, estos 51 pesos. Ahora bien, una vez que ya estamos aquí y dices, ok, ya tengo mi constancia, ya tengo todo, ¿cómo le hago para declarar esto? ¿Cómo lo meto en mi declaración anual? Aquí vamos a ver nosotros que nuestra declaración anual del SAT prácticamente en la página, vamos a ver que prácticamente en el apartado de dividendos nos piden solamente 4 datos. El RFC de la sociedad que nos distribuyó el dividendo, el monto del dividendo o la utilidad, el ISR pagado por la sociedad, y nos preguntan si optamos por acreditar el ISR que pagó esta sociedad. En el primer campo llamado RFC de la sociedad vamos a poner el RFC de la casa de bolsa, porque es en este caso quien está intermediando en la operación. Entonces, si nos vamos a nuestra constancia, aquí lo tenemos, Registro Federal de Contribuyentes. Este es el RFC de GBM y el que vamos a ingresar en ese apartado del SAT. Muy bien, aquí ya lo ingresamos. He visto este error común que nos dice que está mal el dígito verificador, el 0 de al final. Hay que darle a aceptar y ponerlo así. No sé por qué marca ese error, siempre lo hace, pero no pasa nada grave. El RFC está correcto. Ahora, en el segundo campo, monto del dividendo o la utilidad, vamos a poner de nuestra constancia el monto que tenemos, que prácticamente es 120.57, que es la base que se usa para la retención. Recordemos también que en la declaración del SAT no podemos poner centavos, por lo que hay que redondear hacia arriba por encima de 50 centavos y hacia abajo, hacia el peso inferior, debajo de 50 centavos. Entonces en este caso serían 121 pesos. El siguiente campo es ISR pagado por la sociedad.
En nuestra constancia lo vamos a encontrar aquí, monto del ISR acreditable nacional, en este caso son 51 pesos con 67 centavos, que se redondea a 52 pesos. Una vez que ya lo ingresamos, vamos al último campo, optas por acreditar el ISR pagado por la sociedad. Aquí tenemos dos opciones, obviamente sí o no, lo normal es que se le ponga que no. Una vez que ya llenamos estos datos, simplemente le damos a guardar y vemos que nos va a pasar esa información para la parte de abajo. Así es como normalmente quedaría ya llenado nuestro apartado de dividendos. Nos va a decir, ok, como tu dividendo fue de 121 pesos, te dice monto acumulable, o sea, lo que vas a pagar ISR es sobre estos 121 pesos. Y listo, ya quedó listo este apartado. Ahora lo que la declaración anual va a hacer en automático es calcularnos con esos 120 pesos y utilizando esta tablita que era la que veíamos anteriormente sobre la que pagamos las personas físicas, cuánto ISR tenemos que pagar nosotros por esos 121 pesos que declaramos. Aquí yo ya me adelanté un poquito y vemos una tablita que se llama sin acreditar, donde prácticamente después de hacer todo este cálculo tenemos un ISR de 2 pesos con 31 centavos, por lo que nuestra declaración anual nosotros por esos 121 pesos pagaríamos 2 pesos de ISR. Ahora, en este punto es donde viene realmente lo que quiero transmitirles con este video. De buenas a primeras parece que pagamos demasiado impuesto por un dividendo de 120 pesos, porque en primer lugar dices, ok, me tocaban 120, aquí la empresa ya me descontó 51,67. Aparte, GBM o la casa bolsa me quitó otro 10, que son 12 pesos. Y todavía después de eso yo tengo que venir a mi declaración anual, acumular estos 120 pesos y pagarles otros 2 pesos con 31 centavos. Entonces dices, híjole, pues al final ¿qué me queda a mí? Si pagué tantas veces impuestos, prácticamente 3 veces, ¿qué es lo que me queda a mí? Y nosotros tenemos una alternativa, que es el punto medular de este video y para lo que vimos todo lo anterior. Como nosotros vimos aquí, las personas morales pagan una tasa del 30% y nosotros personas físicas tenemos un tabulador que va incrementando el porcentaje dependiendo el ingreso que vayamos teniendo. Entonces es ilógico que digan, si por ejemplo mi rango de impuesto es del, por aquí lo tenemos 16%, por ejemplo, ¿por qué me están pagando a mí un dividendo? Me están descontando un 30%. Estoy prácticamente pagando un 30% si mi tasa es del 16%. Es injusto que sea así. Entonces nosotros tenemos una opción de darle reversa a ese 30% que la empresa nos descuenta y pagarlo a nuestra propia tasa, y ahí es donde está el punto clave de este video. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Prácticamente en lugar de tomar estos 120 que nos tocaban, la ley nos dice, en lugar de acumular esto, acumula esta cantidad de arriba, los 172, que es una cantidad más alta. Pero yo con eso te doy la oportunidad de que estos 51,67 que la empresa descontó antes de entregártelo, tú lo puedas acreditar y lo recuperes. Aquí en nuestro Excel lo vemos ejemplificado de mejor manera. Vemos en la parte de abajo que si no acreditamos, era lo que vimos hace unos momentos, pagaríamos sobre 120 y el ISR final pues serían 2 pesos con 31 centavos. Si acreditáramos y utilizáramos esta opción, vamos a ver que el ingreso que vamos a acumular es mayor, son 172 pesos en lugar de 120, entonces de buenas a primeras dices, oye, pues no me conviene. Pero si después de hacer el procedimiento vemos que el ISR son, en lugar de 2 pesos con 31, 3 pesos con 31. O sea, pagaríamos más ISR. Pero al hacer eso, ya tenemos derecho a nosotros a acreditarnos los 51 pesos con 67 centavos que vienen en nuestra constancia y que pagó la empresa. Entonces prácticamente aquí al final terminaremos con un saldo a favor de 48 pesos en lugar de tener que pagar 2. En la gran mayoría de los casos va a ser este el resultado que vamos a tener, que si nosotros acreditamos el ISR que descuenta la sociedad, siempre vamos a terminar con un saldo a favor o pagando menos de lo que tendríamos que pagar si no lo hiciéramos. ¿De dónde salen estas cantidades de los 172 pesos? Pues era lo que veíamos aquí en la izquierda. Vemos que es nuestro dividendo original multiplicado por este factor que el SAT nos impone, 172 pesos con 25. Entonces tienes dos opciones, acumulas este que es el original, el dividendo que te tocaba, sin acreditar nada acumulas y pagas lo que te salga, o acumula este que es más altito, pero ya con eso tienes la oportunidad, la posibilidad de acreditar este que te descuentan aquí. Ahora lo que vamos a ver es de que nosotros tenemos la opción de acumular, habíamos dicho, estos 172 pesos, que es el dividendo nacional acumulable, en lugar de los 120 que es nuestra base. Tomar esta cantidad como base para el pago de impuestos, obviamente el cálculo nos va a resultar una cantidad mayor, pero al hacer eso nos da derecho a que este monto de ISR acreditable nacional, que es el ISR que determinó la empresa que nos pagó el dividendo y nos hizo el descuento, lo podemos acreditar y recuperarlo en nuestra declaración. Entonces, si nosotros nos vamos a nuestra declaración anual, ¿y eso cómo lo podemos hacer? ¿Cómo puedo yo acreditar ese ISR que pagó la empresa moral para usarlo a mi favor?
Y ahora vamos a nuestra declaración anual. ¿Cómo llenamos estos campos para nosotros poder acreditar ese ISR que estamos viendo ahorita? ¿Cómo hacemos para llevar ese procedimiento a cabo? Básicamente los campos, estos tres primeros campos del RFC, el monto del dividendo y el ISR pagado por la sociedad son prácticamente iguales, igual a como los llenamos. Y lo único que va a cambiar es esta última pregunta que nos dicen si optas por acreditarlo. Vamos a llenar los campos, quedaría más o menos así. Ok, aquí podemos ver, ya ingresamos el RFC, 121 pesos que es nuestra base y el ISR que son 52 pesos. Si nos vamos a nuestra constancia, aquí podemos ver, ¿no? Nuestra base 121, pues se redondea. El ISR pagado por la sociedad, 52 pesos, también se redondea. Y volviendo a nuestra declaración, únicamente en esta pregunta le vamos a decir que sí, si queremos acreditarlo. Y cuando los guardemos vamos a ver dos cosas, que en primera nos puso en el monto acumulable del dividendo, en lugar de ponernos los 121, nos puso 173. Vamos a ver que prácticamente son estos 173, que era lo que decíamos en el ejemplo, ¿no? En lugar de pagar sobre 120, vamos a pagar sobre 172. En este caso se redondeó a 173, aquí en lugar de poner 120, pues pusimos 121. Entonces por los redondeos salió un peso más arriba. Pero vemos en la declaración que esto nos da derecho, dice monto total del ISR pagado, acreditable, o sea que lo vamos a poder recuperar, ahí están los 52 pesos. Entonces, automáticamente con estas cantidades que nosotros pusimos, nos calculó y nos sacó los 173 pesos, que eran los que vimos en la constancia y en nuestro ejercicio también, y ya nos dio derecho a acreditar esos 52 pesos que van a jugar a nuestro favor en la declaración anual. Si nos regresamos a nuestro ejercicio en Excel, vemos aquí sí acreditando ese ISR cómo quedaría el ejercicio. Vemos que son los 172.25. Hasta aquí todo el procedimiento es el que aplica para la tablita. Y se nos determina un ISR de 3.31. Al acreditarlo, pues ya nos quedan 48.37, que es un saldo a favor. En la gran mayoría de los casos esto va a ser así. La mayoría de la gente pues no sabe que se puede hacer este procedimiento para recuperar este ISR, que aquí en este cálculo de la izquierda vemos que es el que paga la persona moral. No los descuentan, no es como tal una retención, sino que le dicen, tú cuando pagues un dividendo vas a descontar eso y lo vas a pagar. Y cuando no sea de CUFIN, cuando sea de CUFIN, simplemente pues haces el cálculo y entregarle la constancia a la persona. Entonces, nosotros como persona física inversionista, si viene de CUFIN o no viene de CUFIN, realmente el procedimiento es el mismo. Nuestra constancia va a venir con esas cantidades y ya queda en nosotros si queremos acreditarla o simplemente pagar normalmente sin acreditar nada. El requisito que debemos cumplir, obviamente, para poder hacer este acreditamiento es que se nos pide que contemos con la constancia. Cuando se trata de empresas privadas hay que pedir la constancia, es así, obviamente en la empresa que tengamos acciones hay que solicitarlas. En empresas de bolsa esto no es absolutamente para nada un problema, porque ellos en automático cada año pues generan las constancias y nos las envían, ¿no? En este caso, de este ejemplo en particular, pues la constancia es la que vemos aquí mismo. En el portal ellos las envían por correo, por lo menos GBM, pero en cualquier casa de bolsa que uses tú, pues en la aplicación vas a tener un apartado siempre de documentos o constancias donde las vas a poder descargar. Generalmente las generan entre febrero y marzo del siguiente año, las que corresponden al año anterior, y de ahí vas a poder ver todas las cantidades. Dejen su like en el video, suscríbanse si no lo han hecho y son nuevos en el canal. Aquí subimos videos relacionados al tema de impuestos y de inversiones y un poco de finanzas personales para ayudarlos a generar mayor rentabilidad. Platíquenme también si conocían esta dinámica que nos permite la ley propiamente hacerlas para pues tener una mayor utilidad y recuperar este impuesto que no se pierda. Con eso me despido amigos, yo soy Mario Gil, esto es Impuestos para Inversionistas, nos vemos en la próxima.